La ciudad dormía con esa falsa tranquilidad que precede a las catástrofes. Eran las 4:17 de la madrugada, cuando la tierra, silenciosa y paciente por décadas, finalmente decidió hablar. Primero fue un zumbido sordo, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Luego el rugido, brutal, sin compasión, desgarrando el concreto como si fuera papel viejo. Entre los barrios más antiguos de Ciudad de México, un edificio entero se partió como una nuez. Polvo, gritos, vidrios explotando en cámara lenta. Y ahí, justo ahí, entre los escombros, un cuerpo se movía lentamente. Nadie lo notó al principio. Parecía otro desafortunado más, enterrado por la furia sísmica. Pero había algo diferente. En él, su camisa de seda rasgada, su reloj de oro cubierto de sangre y una mirada perdida, herida, que no pedía ayuda, sino explicaciones. El hombre intentó incorporarse, pero el dolor en sus costillas lo detuvo. Tosió sangre. Sus dedos temblaban al tocar su frente abierta. Podía oír las sirenas a lo lejos. Estaban viniendo, pero no por él. Durante minutos gateó entre columnas quebradas, sorteando fierros retorcidos, buscando una salida. Cada metro era un suplicio. Su nombre, su historia, su poder, todo eso parecía haberse borrado con el estruendo. Solo quedaba el silencio. Cuando una brigada de rescate lo encontró, horas después, nadie lo reconoció. Estaba cubierto de polvo, con el rostro hinchado y la mirada perdida. «Otro más», dijo un paramédico. Lo subieron a la camilla con rapidez, sin saber que estaban tocando a uno de los hombres más ricos de América Latina. En el hospital, mientras le cosían la frente y le entubaban los pulmones, alguien revisó su billetera chamuscada, y entonces la noticia estalló. «¿Estás seguro de que es él?», preguntó una enfermera mirando la credencial carbonizada. «Sí, es Emilio Santa Cruz, el magnate del acero». En cuestión de minutos, las cámaras llegaron, las redes colapsaron. Pero algo aún más inquietante surgió junto con su nombre. ¿Dónde estaban sus guardaespaldas? ¿Por qué un hombre con más de 30 escoltas personales apareció solo, herido y abandonado? Algo no cuadraba, algo olía a traición. Y Emilio, aún entre tubos y morfina, abrió los ojos por un instante, no por el dolor, sino porque recordaba algo, un rostro, una voz, un susurro antes del colapso. «Se acabó, señor Santa Cruz». Los médicos no entendían por qué aquel paciente generaba tanto movimiento. Había al menos una docena de periodistas afuera del hospital, y helicópteros sobrevolaban la zona como buitres impacientes. Adentro, la habitación 212 fue sellada con un guardia en la puerta, mientras una enfermera joven intentaba tomarle la presión a un hombre que aún no despertaba del todo. Emilio Santa Cruz llevaba 72 horas sumido en un silencio espeso. Su rostro seguía cubierto de cortes, y aunque habían limpiado la sangre, las cicatrices no se borraban tan fácil. Los doctores hablaban de un trauma craneal, pero Valeria, su hija, sentada a su lado, no creía en diagnósticos técnicos. Él no está dormido, está atrapado», susurró tomando la mano de su padre con fuerza. «Papá, si me escuchas, abre los ojos, por favor». Nada. Solo el sonido rítmico de las máquinas y el leve chirrido del aire acondicionado. El silencio dolía, como una tortura sin látigos, pero dentro de Emilio había un torbellino. Él no estaba inconsciente. Su cuerpo sí, pero su mente estaba despierta, encerrada en una especie de cárcel oscura donde revivía una y otra vez aquella mañana. Oía el temblor, el estruendo, recordaba el rostro de Diego, su jefe de seguridad, alejándose, no corriendo hacia él, alejándose, y luego nada. Solo oscuridad, concreto, metal, dolor. Emilio quería gritar, decirle a su hija que estaba ahí, que no lo dejara,
pero su voz no respondía. En otro extremo de la ciudad, mientras los canales de televisión hacían maratones sobre su biografía, el magnate que había surgido desde un taller mecánico en Monterrey hasta construir un imperio de acero, alguien apagaba el televisor con desprecio. Era Diego. Estaba sentado en una habitación de hotel barato, en las afueras, limpiando su pistola mientras una voz ronca decía por el teléfono: «Aún vive. Maldita sea, dijiste que lo dejarías bajo el edificio. Lo dejé, señor. Lo vi hundirse entre losas. Nadie debía sobrevivir a eso. Pues sobrevivió. Silencio. Entonces corrige el error». Del otro lado de la línea, Diego tragó saliva. Sabía lo que eso significaba. Mientras tanto, en el hospital, Valeria salía a tomar un poco de aire, sin saber que en ese instante su padre había movido un dedo, uno solo, apenas perceptible, pero suficiente para que Rosa, la enfermera que lo cuidaba, soltara la taza de té de la sorpresa. «Señor Santa Cruz», dijo acercándose. «¿Puede oírme?» Los ojos de Emilio temblaron, lentamente. Se abrieron, no del todo, apenas una rendija, pero lo suficiente para mirar fijamente a Rosa, y con labios partidos murmurar: «No confíes en nadie». Rosa retrocedió, y en ese instante la puerta de la habitación se abrió. Un hombre con traje oscuro, que se identificó como parte de Seguridad Federal, pidió hablar con Emilio. A solas, Rosa sintió que algo andaba mal, y no se equivocaba. Los noticieros no sabían qué decir sin parecer ridículos. ¿Cómo explicas que un magnate protegido por más de 30 guardaespaldas termine solo, sangrando bajo un edificio colapsado, sin que uno solo de sus hombres aparezca para dar explicaciones? El país entero quería respuestas. Frente al hospital, reporteros empujaban micrófonos y cámaras intentando obtener cualquier declaración. Las redes sociales estaban encendidas. Teorías surgían por miles, que fue un intento de asesinato, que los guardaespaldas eran cómplices, que todo era una puesta en escena. Algunos, más escépticos, decían que Emilio había huido de algo más grande, y que el sismo fue solo una excusa conveniente. Pero para Valeria, la única verdad era el silencio. Estaba sentada con su madre, Catalina, en una sala privada del hospital. Ambas miraban un televisor donde repetían una y otra vez imágenes antiguas de Emilio, bajando de autos blindados, rodeado de hombres con auriculares, armas ocultas, gafas oscuras. «No entiendo», dijo Valeria sin apartar la vista de la pantalla. «Papá nunca salía solo, ni al baño». Catalina asintió, pero su expresión era distinta, más tensa, más incómoda. «¿Cuándo fue la última vez que lo viste antes del sismo?», preguntó su hija repentinamente. Catalina tardó en responder. 3 días antes, en su oficina. Parecía distraído, preocupado. Dijo que había cosas que no cuadraban en la empresa, que alguien estaba manipulando contratos sin su autorización. «¿Y no dijiste nada?». «Claro que dije». Catalina alzó la voz, por primera vez visiblemente nerviosa. «Pero él me pidió que no me metiera, que lo dejaría en manos de Diego». Ese nombre cayó como plomo en el aire. «¿Diego?», repitió Valeria. «El mismo que no apareció desde entonces». Catalina bajó la mirada. En ese instante, un golpe de realidad llegó al hospital. Todos los teléfonos de los guardaespaldas de Emilio estaban apagados, todos. Sus domicilios vacíos. Sus autos, abandonados en distintos puntos de la ciudad. No quedaba ni una sombra de ellos. Y lo más desconcertante, ninguna cámara de seguridad mostraba su salida del edificio el día del sismo. Simplemente desaparecieron, como si hubieran sido tragados por la tierra, igual que el edificio. Un agente del Ministerio Público, que había sido asignado al caso, entró al hospital para interrogar a Emilio, pero Rosa lo detuvo con firmeza. «Lo siento, está sedado».
No puede hablar, entonces necesito acceso a sus pertenencias. Eso no depende de mí. Pero mientras discutían afuera, adentro, Emilio observaba todo desde su cama. Con los ojos ya abiertos, aunque aún débiles, comenzó a mover los dedos. Intentaba alcanzar una libreta que alguien había dejado sobre la mesita. Le costaba respirar, pero su mente funcionaba con nitidez. Recordaba algo, una conversación en su oficina. Diego hablando por teléfono a solas. La frase que lo marcó: sí, ya está firmado. El paquete saldrá antes del viernes. Él no sospecha nada. Y luego, el temblor. Pero no era la tierra lo que había comenzado a ceder. Era su imperio. Desde dentro. El sol entraba con fuerza por las enormes ventanas de cristal blindado en el piso 38 del edificio Santa Cruz. Emilio se ajustaba las mancuernillas doradas, mirando el horizonte de la ciudad con ese gesto que combinaba poder y rutina. A su alrededor, asistentes entraban y salían con carpetas, teléfonos y agendas digitales. Todo parecía en orden, todo en la superficie. Diego estaba ahí también, de pie junto a la puerta, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Impecable, silencioso como siempre, pero Emilio lo observaba con cierta distancia, como si algo en él se hubiera movido levemente de lugar. Un detalle, un gesto que ya no era el mismo. «¿Las camionetas blindadas están listas para el viernes?», preguntó Emilio, mientras firmaba un contrato sin levantar la vista. «Sí, señor», Diego respondió rápido, demasiado rápido. «¿Y los escoltas que pedí de reemplazo?». «También, aunque...». Hubo un pequeño retraso con los permisos. Emilio alzó la mirada, solo un segundo, pero ese segundo bastó para sembrar la semilla de la duda. «¿Qué tipo de retraso?». «Nada que no pueda resolverse. Asuntos administrativos». Emilio asintió, pero su mente se quedó ahí. Después de 23 años al mando de su emporio, había aprendido a identificar cuando algo se salía del guión. Y eso, aunque pequeño, sonaba a mentira. Más tarde, en su despacho privado, Emilio revisó los contratos digitales de una operación clave, la expansión hacia Brasil. Pero en los documentos encontró algo que lo congeló. Una firma. No era la suya, y sin embargo estaba su nombre. Llamó de inmediato al departamento legal, pero nadie contestó. Fue entonces que decidió escribirle a la única persona que nunca le fallaba. «Valeria, mi niña», grabó un mensaje de voz, con el tono suave que solo usaba con ella. «Hay algo raro ocurriendo aquí. No te alarmes, pero necesito que vengas. Esta semana, solo tú». Ese mensaje nunca llegó. Horas después, su asistente personal lo acompañó hasta el estacionamiento subterráneo. Emilio saludó a los hombres de seguridad. Diego no estaba entre ellos. «¿Dónde está Diego?», dijo. «Que tenía asuntos urgentes, señor. Que se reuniría con usted en la residencia». Emilio entró en la camioneta con una molestia en el pecho. Algo le decía que no debía confiar en esa ausencia. En la noche, ya en su casa, lo esperaba Catalina, su exesposa, con una cena formal. Era una reunión para hablar de Valeria, según había dicho ella. Pero cuando Emilio entró al comedor, Catalina no estaba sola. Junto a ella, con una copa de vino y una sonrisa tensa, se encontraba un hombre que Emilio no veía desde hacía 12 años, Rodrigo Quintana, un exmilitar. Antiguo socio en seguridad privada y enemigo declarado. «Emilio», dijo Catalina con voz neutra, «pensé que ya era hora de que hablaran. Rodrigo y yo estamos comprometidos». Emilio no respondió, ni una palabra. Solo bajó la vista hacia la copa de vino que le habían servido. Luego lentamente la empujó lejos de sí. «¿Y desde cuándo los guardaespaldas responden más a Quintana que a mí?», preguntó con frialdad. Catalina tragó saliva. Rodrigo apenas sonrió. «No todo lo que está en ruinas se cayó por un sismo, Emilio», dijo,
antes de levantarse y salir de la habitación. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Emilio no durmió. Sentado en su estudio, repasaba mentalmente nombres, fechas, contratos, miradas. Algo estaba podrido, y no venía de afuera, venía de muy cerca, demasiado. El amanecer no trajo alivio, solo una luz gris que entraba como un juicio silencioso por las ventanas del estudio. Emilio seguía despierto, aún vestido con el traje del Dishinu. Día anterior, sosteniendo una fotografía vieja entre los dedos, Valeria con apenas 6 años, sobre sus hombros, riendo bajo el sol de Veracruz. La imagen temblaba en sus manos. Había dejado crecer un imperio, pero ahora lo que estaba creciendo era la sospecha. Emilio decidió revisar personalmente las cámaras de seguridad de su residencia. Tenía acceso a todos los sistemas desde su escritorio. Eran más de 120 cámaras repartidas entre la mansión, el jardín, los accesos y el perímetro exterior. Y ahí, en la madrugada del día anterior, encontró lo que no quería encontrar. A las 3:42 de la mañana, Diego entraba por una puerta lateral, la que solo se usaba para el personal de servicio. No llevaba uniforme, tampoco su arma reglamentaria. Iba solo, con una carpeta en mano. En la grabación se lo veía caminar hasta el salón oeste, donde lo esperaba. Rodrigo Quintana. Hablaron durante más de 27 minutos. No había audio, pero los gestos eran claros. Rodrigo le entregaba una tablet. Diego asentía. Luego firmaba un papel, y antes de salir Rodrigo le entregaba un sobre negro. Emilio pausó la grabación. El corazón le latía con una fuerza dolorosa. Nunca había sentido miedo dentro de su propia casa. Marcó el número de Valeria. «Papá», respondió ella con voz adormilada. «No digas mi nombre. No preguntes nada. Solo escucha. Hay gente cerca de mí que ya no es de confianza. Necesito que salgas de casa y no hables con tu madre. Ni una palabra a nadie. ¿Entendiste?» «Papá, ¿qué estás diciendo?» «Te amo, hija. Eso es lo único que importa ahora». Cortó. Guardó un pendrive con la grabación y lo escondió dentro de un libro hueco en su biblioteca personal. Luego respiró hondo y bajó al comedor. Catalina ya estaba allí, servida, con un café impecable y una expresión serena, demasiado serena. «¿Dormiste bien?», preguntó ella. «Como los muertos». Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que se forma cuando dos personas saben que ya no son familia, sino adversarios. «Catalina», dijo Emilio con voz baja, «si algo me pasa, cuida de Valeria, aunque sé que no lo harás por mí». Ella apenas lo miró, ni una lágrima, ni una pregunta. Más tarde, Emilio llamó a su equipo de seguridad. Exigió una reunión con todos, pero solo acudieron 6. De los más de 30 que tenía, solo 6 respondieron al llamado. «¿Dónde están los demás?», preguntó cruzando los brazos, miradas evasivas. Nadie respondía. «Diego dijo que había un cambio de protocolos», murmuró uno de ellos. «Que usted había aprobado la reducción temporal». «Yo no aprobé nada», dijo Emilio. Su voz ahora era hielo. Los miró uno a uno. Luego se levantó y salió de la sala. Desde ese instante lo supo con certeza. Estaba solo, y lo peor aún no había llegado. Esa noche, mientras se preparaba para revisar personalmente los vehículos blindados, un temblor sutil recorrió el suelo. Leve, como un aviso. El verdadero sismo estaba por venir. Pero antes de eso, alguien tocaría a su puerta. No con cortesía, con violencia, y no sería un desconocido. Valeria revisaba su teléfono por 4ª vez esa mañana. Algo no encajaba. Su padre solía enviarle mensajes de voz todos los viernes, a veces breves, a veces absurdamente largos, pero siempre cargados de esa ternura seca que él solo mostraba con ella.
Sin embargo, ese día no había nada, ni una llamada, ni un emoji, ni una palabra. Intentó llamarlo, pero fue directo al buzón. La voz grabada de Emilio, seca, mecánica, sonaba ahora como un eco premonitorio. Hola, no puedo atender. Si es urgente, lo sabrás. La frase final, siempre enigmática, la puso nerviosa. Mientras tanto, en la residencia Santa Cruz, Emilio sostenía su celular en la mano. Había grabado un nuevo mensaje para Valeria, uno que lo decía todo. Mi vida está en peligro. Alguien me traicionó desde dentro. Si algo me pasa, busca en el libro rojo de la biblioteca. Allí está todo. No confíes en nadie, ni siquiera en tu madre. Presionó enviar. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. Una notificación emergente apareció en la pantalla. Error al enviar. Mensaje bloqueado. Frunció el ceño. Revisó la red. Todo estaba en orden. Volvió a intentarlo. Nada. Abrió su galería para reenviarlo desde allí. Y el mensaje ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca lo hubiera grabado. De inmediato, llamó al proveedor de servicios. No obtuvo respuestas, solo largas esperas y respuestas automáticas. Entonces recordó algo. Rodrigo, su pasado en inteligencia militar, su obsesión con la vigilancia. Había interceptado el mensaje, el pánico. No era habitual en Emilio, pero en ese momento lo sintió, crudo, paralizante. Corrió a la biblioteca, abrió el libro rojo, sacó el pendrive y lo guardó en el interior de su reloj, uno suizo, antiguo, que tenía una cavidad secreta que solo él conocía. Luego salió hacia su oficina, sin escolta. Ya no confiaba en nadie, pero no llegó. A 2 cuadras de su empresa, su chofer recibió una llamada. Cambio de ruta, señor Santa Cruz. Diego dice que es urgente. No, vamos directo, ordenó Emilio tajante. El chofer dudó, pero obedeció. Sin embargo, a las 9:57 de la mañana, la ciudad tembló. Primero un estremecimiento sutil, después un rugido que partió el cielo. La tierra se abrió como un lamento antiguo, y el edificio Santa Cruz, esa torre de concreto, el dinero y secretos, comenzó a desmoronarse. Emilio solo alcanzó a ver una cosa antes del colapso, su chofer bajando del auto. Y corriendo, lo dejó allí, encerrado, solo, atrapado bajo el acero que él mismo había mandado a construir. Y su último pensamiento, antes de que el techo le cayera encima, fue para ella. Valeria nunca recibiría su mensaje. El hospital aún olía a alcohol y polvo. Rosa entró discretamente en la habitación 212 con una carpeta marrón escondida bajo su bata. No formaba parte de los protocolos, ni de los informes médicos. Era algo que había encontrado, por acaso, o quizás por el destino. Horas antes, mientras limpiaba las pertenencias carbonizadas de Emilio, la enfermera había notado algo extraño entre los restos de su ropa rasgada. Un sobre metálico, finamente doblado y sellado con un sello apenas perceptible. En el interior había contratos, pero no contratos ordinarios. Papeles con un lenguaje legal complejo, fechas alteradas a mano y cláusulas que solo podrían ser escritas por alguien que conociera los entretelones del Imperio Santa Cruz. Lo más grave, una de las firmas era de Catalina Ramírez, a exesposa de Emilio, el mismo que ahora dijo «oren por él» frente a las cámaras. Pero eso no fue todo. Uno de los documentos era una renuncia, una orden de transferencia de acciones, supuestamente firmada por Emilio, que autorizaba la venta de 60% de operaciones en el exterior a una sociedad fantasma registrada en Panamá, y el nombre del abogado responsable de la operación, Rodrigo Quintana Rosa, aunque asustada, le llevó los papeles a Emilio. Él aún no podía hablar con claridad, pero sus ojos brillaban más que nunca.
Temblando, extendió la mano y tocó los contratos con los dedos vendados. Los leyó uno por uno, lentamente. Cada línea era como una daga clavada con frialdad. Al final, respiró hondo y cerró los ojos. «Traidores», murmuró casi sin voz. «Todos». Con un gesto sutil le pidió a Rosa que escondiera los documentos. Ella dudó, pero terminó guardándolo todo en una bolsa térmica que usaba durante su turno. Sus ojos se encontraron con los de él, y así nació un pacto silencioso. Uno que no necesitaba palabras. Mientras tanto, Valeria buscaba respuestas. Por su cuenta, en casa de su madre, encontró las luces apagadas y un silencio denso. En su antiguo estudio, rebuscando entre libros viejos, descubrió algo que la dejó paralizada. Un diario de Catalina. Había notas, nombres y números de cuentas encriptados y una frase resaltada subrayada en rojo. Él no debe salir vivo del colapso. Valeria se cayó sentada. Su amai, su madre, planeaba la muerte de su padre. Lágrimas calientes brotaron sin previo aviso. Pero el llanto fue interrumpido por un sonido metálico. La manija de la puerta girando. Catalina había llegado. Valeria escondió el diario debajo de la almohada y corrió a la cocina fingiendo naturalidad. Cuando entró su madre, con un ligero perfume y mirada fría, preguntó: «¿Todo bien, hija?» «Sí, solo vine por unas cosas. Nada importante». Catalina sonrió, pero sus ojos la recorrieron por completo. Algo había cambiado en el ambiente. Valeria se dio cuenta. Sabía que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en la sangre. Mientras tanto, en el hospital, Emilio cogió un bolígrafo por primera vez desde su colapso. Escribió un nombre con letras temblorosas en una servilleta. Rodrigo, y luego otro. Catalina. Luego miró a Rosa y murmuró: «Necesito salir de aquí, antes de que ellos regresen a terminar lo que empezaron». La lluvia caía suavemente sobre los vitrales de la casa de Catalina. Era como si el cielo intentara lavar lo que el corazón de Valeria ya no soportaba. En el bolsillo interior de su chaqueta guardaba el diario de su madre, los papeles manchados de tinta roja y aquella frase que se repetía como un mantra sombrío: «Él no debe salir vivo del colapso». Pero había algo que le impedía confrontar a Catalina directamente. Algo más antiguo, más profundo que cualquier documento. La infancia que pasó creyendo que su madre era una mujer justa, íntegra y protectora. ¿Era posible que todo eso fuera solo una fachada? Al mismo tiempo, la figura de Rodrigo Quintana se hacía cada vez más presente. Ahora dormía en la casa. Sus pasos resonaban en los pasillos. Su voz grave, sus órdenes, incluso su presencia. En el desayuno, todo lo decía, él tenía el control. Valeria intentó mantener la calma. Esperó a que ambos salieran para una supuesta reunión de emergencia. En cuanto se cerró la puerta principal, corrió a la oficina de Rodrigo. La puerta estaba cerrada con llave, pero sabía dónde había escondido su madre las llaves, debajo de la maceta, con la orquídea seca. Dentro, la habitación olía a cuero, metal y silencio. Había montones de archivos, tabletas cifradas y una caja fuerte empotrada en la pared, pero lo que más llamaba la atención era una pared de corcho cubierta de fotos. Fotos de Emilio. Algunas son antiguas, otras fueron tomadas días antes del colapso, y en el centro, con alfileres rojos, la imagen de Emilio subiendo a su coche a las 9:55 de la mañana, 2 minutos antes del terremoto. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna. En la esquina del mural, una lista de nombres: empleados, ingenieros, abogados, y junto a algunos nombres, una cruz negra. Personas que desaparecieron tras el derrumbe. Era un mapa de la conspiración. Una ejecución meticulosa, y su padre era el objetivo principal.
Tomó fotos de todo con su celular, pero al salir de la oficina oyó el sonido del portón eléctrico al abrirse. Catalina y Rodrigo habían regresado. Valeria subió corriendo las escaleras y fingió estar dormida. Cuando Catalina entró en Minville-Saint-Pont, su habitación susurró: «¿Dormiste bien, mi amor?» «Sí, mamá», respondió con voz entrecortada. Catalina la besó en la frente, pero el beso, que una vez significó protección, ahora pesaba como veneno. Esa misma noche, Valeria tomó una decisión: iría al hospital. Necesitaba ver a su padre. Necesitaba confirmar con sus propios ojos que seguía vivo. Se fue en silencio, cogiendo el viejo coche de su abuelo. El camino al hospital fue lento. Cada semáforo en rojo parecía un presagio. Pero llegó. Rosa, la enfermera, la reconoció de inmediato. La llevó con Emilio, quien ahora estaba sentado con aspecto cansado, pero vivo. Los ojos del padre y la hija se encontraron, y en ese momento el tiempo se detuvo. «Papá», dijo Valeria en un susurro. «Mi pequeña niña», respondió Emilio con lágrimas en los ojos. Ella corrió hacia él, y durante largos segundos, todo lo que era dolor se convirtió en un abrazo. Pero el momento fue interrumpido por un anuncio, por el intercomunicador. «Señorita Rosa, hay un agente de seguridad en la recepción preguntando por usted. Dice que viene por órdenes de Catalina Ramírez». A Valeria se le heló la sangre, ellos lo sabían. Catalina sabía, don Rodrigo también, y ya venían a buscarlos. Era viernes. El cielo estaba cubierto de densas nubes, de esas que no traen lluvia, sino un presagio. Emilio salió de la residencia poco después, las 8:30 de la mañana, bajo la mirada silenciosa de dos guardias de seguridad que no eran los de siempre. No estaba Diego, ni los conductores de siempre, solo caras nuevas y sonrisas mecánicas. No confiaba, pero tampoco tenía tiempo para esperar más respuestas. Llevaba consigo la memoria USB oculta en su reloj y la certeza de que cada paso lo acercaba a algo irreversible. Llamó a Valeria una vez más. Saltó el buzón de voz. Desde el asiento trasero de la camioneta blindada, observaba pasar la ciudad. Calles comunes, gente apresurada, todo era igual. Pero en su interior algo le decía que ese sería su último viaje como el hombre más poderoso del país. Hacia las 9:50 de la mañana, el auto se detuvo frente al edificio Santa Cruz. Emilio dudó 2 segundos antes de abrir la puerta. Miró a los 2 guardias de seguridad en el asiento delantero. Ni siquiera disimulaban su desinterés. Uno de ellos mascaba chicle, el otro miraba su celular. «Me esperan aquí». «Solo serán unos minutos», dice Emilio. «Por supuesto, señor», respondieron al mismo tiempo. Pero él lo sabía. No estarían allí cuando regresara. Subía al piso 17, atravesó el ascensor ejecutivo. Una extraña sensación de vértigo lo recorrió. No era el ascensor, era el instinto. Cuando llegó a la oficina, la puerta ya estaba abierta, papeles fuera de lugar, cajones entreabiertos, ordenadores encendidos con documentos sospechosos en la pantalla. Alguien estaba allí, o todavía lo era. Entró en la sala de reuniones y se quedó congelado. Sobre la mesa de mármol había una carpeta con documentos. Reconoció su firma falsificada en 3 de ellos. También reconoció el membrete de una empresa offshore de su propiedad. Nunca autorizara allí, todo gritaba golpe de estado. Y entonces vino el sonido, el crujido, el primer rugido, el suelo temblando, el terremoto. Emilio corrió por el pasillo, pero las alarmas sonaron demasiado tarde. Demasiado tarde. Las paredes empezaron a vibrar como si el edificio tosiera de dolor. Cristales se rompieron, techos se derrumbaron. La gente gritaba en los pisos inferiores. Intentó alcanzar las escaleras de emergencia, pero cuando llegamos, allí vi a Diego firme junto a la puerta.
Su ex jefe de seguridad lo miró con frialdad, sin uniforme, sin miedo. «¿Qué haces aquí? Ayúdame a evacuar», gritó Emilio. Diego no se movió, solo lo miró y respondió: «Esto ya no es tu imperio». Y se fue, dejando a Emilio allí, frente al abismo que se abrió en el suelo. Segundos después el techo se derrumbó, hormigón, acero, vidrio, de todo. El mundo se convirtió en ruido y oscuridad, pero antes de perder el conocimiento, Emilio tuvo un solo pensamiento. No fue la tierra, fueron ellos. Ese terremoto fue real, pero la traición fue mucho más profunda. El mundo estaba oscuro. No, era oscuro como una noche sin luna. Era oscuro como el interior de una cueva. Emilio no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Quizá minutos, quizá horas. Sentía dolor en cada hueso, un sabor metálico en la boca, y el aire tenue que entraba en sus pulmones ardía como un fuego lento. Intentó mover el brazo. Una estaca de hormigón se le clavaba en la pierna izquierda, y el dolor le hizo gritar, o intentarlo. No emitió ningún sonido, solo un gemido ahogado. El polvo lo cubría todo. Sus ojos, su piel, sus pensamientos. Pero luego voces, afuera pasos sobre los escombros, voces apagadas. Conocido. «Tenemos que irnos pronto. Podría aparecer alguien», dijo uno de ellos. «Está ahí abajo. Lo vi. No queda nada», respondió. Otro. Era Diego. Y el segundo siempre era el conductor, el mismo que había huido segundos antes del terremoto. «¿Y si sobrevive?», preguntó el más joven con vacilación en la voz. «Entonces será un problema que tú vas a resolver», respondió. Diego con frieza Emilio apretó los puños. Quería gritar, hacer ruido, demostrar que seguía vivo, pero la sangre que le manaba de la frente le cegó las fuerzas. Lo único que pudo hacer fue golpearse los nudillos contra la viga a su lado. Una vez, 2 veces. Silencio. Una vez más. «¿Qué es eso?», preguntó el joven. «No, vámonos». Y se fueron. Las voces se alejaron hasta desaparecer por completo. Emilio, por primera vez en décadas, sintió algo que creía que ya no le pertenecía. Miedo, puro miedo. El que no viene de la muerte, sino del olvido. No fue solo la traición lo que dolió, fue el abandono. El silencio de quienes habían jurado protegerlo con sus vidas. Hombres a quienes les había dado hogares, salarios absurdos, confianza ciega. Estos fueron los que ahora dejaron sus cuerpos bajo el concreto. Horas después, o días, no podría decirlo, escuchó otro sonido, diferente palas, nuevas voces, y luego por fin luz. «Tenemos un herido, aquí hay alguien», gritó un resgatista. Los fuertes brazos de 2 paramédicos lo sacaron lenta y cuidadosamente. Emilio no tuvo fuerzas para agradecerles, pero una lágrima cayó, manchada de polvo y sangre. Cuando volvió a ver el cielo, el mundo ya era diferente. Helicópteros sobrevolaban la ciudad, las sirenas entonaban su trágica sinfonía y cientos de personas caminaban entre ruinas y desesperación. El rostro de Emilio estaba cubierto por una máscara de oxígeno. Nadie lo reconoció, solo otro sobreviviente. Pero, por dentro, él sabía quién era y lo que le harían si supieran que estaba vivo. El hospital estaba seguro por ahora, pero fuera de allí ya lo habían enterrado vivo y nadie toleraría que escapara. Rosa no era la enfermera más experimentada del hospital, pero ella era la que más escuchaba. Tenía manos pequeñas y firmes, y una voz suave que transmitía la ternura que solo emana de quien ha cuidado a un ser querido y perdido. Trabajaba en el turno de noche, cuando los pasillos estaban vacíos y los gemidos de dolor se volvían más humanos, menos técnicos. Ella fue quien recibió a Emilio en la habitación 212. El expediente no tenía nombre. Solo decía: paciente,
masculino de NN, politraumatismo. Su rostro, hinchado y ensangrentado, estaba irreconocible. Su cuerpo estaba cubierto de moretones. Pero Rosa podía ver más allá del cuerpo. Aquella primera mañana, ella se sentó a su lado, aún sin saber quién era. «No sé si puedas dormir conmigo», susurró, humedeciendo sus labios secos con una gasa. «Pero estás vivo. Eso ya es una victoria». Y así continuó durante días, atendiendo cada herida, cambiando vendajes, enjugando las lágrimas involuntarias que fluían durante sus pesadillas. Rosa le hablaba como si fuera un viejo amigo. Le contó sus turnos, sus miedos, incluso del hijo, que había perdido por leucemia años atrás. Se llamaba Lucas. Tenía los mismos ojos que tú cuando fruncía el ceño. Emilio, todavía pegado a su propio cuerpo, escuchaba. Al principio, como un sonido vago. Luego, como una brisa que lo trajo de vuelta a la superficie. Fue Rosa quien se dio cuenta, en un amanecer silencioso, de que sus dedos comenzaron a reaccionar. Ella fue quien presionó el timbre cuando vio que su mirada se movía. Y ella fue la que estuvo allí cuando él finalmente susurró: «No confíes en nadie». Incluso sin entender, ella obedeció. No le dijo a la gerencia que se había despertado. Él guardó el secreto, ocultó su identidad. Y fue solo al tercer día, cuando un periódico cayó sobre el mostrador de la sala, que finalmente comprendió quién era el hombre que alimentaba con cucharas de sopa. En la portada, Emilio Santa Cruz, el magnate desaparecido, hallado entre escombros. Su corazón se aceleró. Ella corrió de vuelta a la habitación. Él la estaba esperando con los ojos abiertos. «¿Eres tú?», preguntó casi sin voz. «¿Eres tú el de la portada?». Él asintió levemente. Luego murmuró: «Y no puedo quedarme aquí. Me buscarán. Quieren terminar lo que empezaron». Rosa dudó. «No soy nadie, señor Santa Cruz, pero no voy a dejar que lo toquen». Fue la primera promesa real que escuchó desde que todo comenzó. Y tal vez, por primera vez en años, confió en alguien. Esa noche, Rosa cerró la habitación 212 con la llave de repuesto. Y borró su nombre del sistema afuera, en la calle. Catalina y Rodrigo ya habían activado contactos dentro del hospital. Querían confirmar si el fantasma aún respiraba. Pero allí, detrás de esa puerta, nació un nuevo pacto. Entre una humilde enfermera, un magnate en quiebra. Los días siguientes no fueron de recuperación, fueron de resurrección. Emilio, ya lúcido, seguía sin poder caminar sin ayuda. Pero su mente estaba más aguda que nunca, lo observaba todo. Recordaba nombres, identificaba voces en los pasillos, sonrisas falsas, miradas sospechosas. Con la ayuda de Rosa, quien ahora era su única aliada, comenzó a planificar su regreso, pero no a la prensa, a la verdad. «Necesito una computadora. Nada conectada al hospital», pidió a Rosa con voz baja. Dudó. Pero esa misma noche regresó con una computadora portátil usada, perteneciente a su hermano fallecido, limpia, sin antecedentes. Allí, Emilio accedió a copias de seguridad secretas de su empresa. Carpetas que solo él conocía. Encontró documentos ocultos, conversaciones interceptadas y transferencias a cuentas internacionales realizadas con su supuesta autorización. Entre todo esto, una lista de nombres, y entre ellos alguien que dolía. En ver allí Jorge Larios, su abogado durante más de 20 años, su padrino de boda, el hombre que abrazó a Valeria cuando nació. La traición no fue solo un acto, fue una herida con nombre y rostro. «Esto no es solo ambición», dijo Emilio, mirándose con desprecio en el espejo. «Es odio». De madrugada escribió notas a mano, una para Valeria, otra para Rosa, una tercera sellada que pidió que le entregaran solo cuando saliera de allí. Rosa no le preguntó nada, simplemente lo siguió, y por eso
Emilio la llamó con un tono que nunca volvió a usar con sinceridad. «Gracias, amiga». Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, mientras Rosa cambiaba las vendas, un hombre intentó entrar en la habitación. Vestía uniforme de técnico de mantenimiento. «Vengo a revisar el sistema de oxígeno», dijo, evitando su mirada. Rosa frunció el ceño. Ese sistema fue revisado ayer. Órdenes del supervisor. Al girarse para recoger su placa, Rosa notó el sutil movimiento del hombre, su mano derecha deslizándose en su mochila. Algo brillante. Ella actuó antes de que él terminara. Dejó caer la bandeja de instrumentos al suelo, haciendo suficiente ruido para llamar la atención del guardia de seguridad en el pasillo. «¡Seguridad! ¡Ayuda!». El hombre corrió. Emilio lo vislumbró. Un rostro que no reconoció, pero ojos que sabían demasiado. A partir de ese momento ya no hubo más tiempo. Emilio llamó a Rosa. Le pidió que organizara su partida. En secreto ella lo miró con miedo. «Si sale ahora, podrían matarlo. Si me quedo, lo intentarán otra vez. Y esta vez lo lograrán». Esa noche, con la ayuda de Rosa y una ambulancia averiada, Emilio fue sacado del hospital por una salida de servicio. Cubierto, sin marcar, respirando lentamente. Detrás de él había un historial médico con la siguiente observación: paciente fallecido. Causa: paro respiratorio postraumático. Para el mundo, Emilio Santa Cruz estaba muerto, pero en las sombras acababa de nacer de nuevo, y su venganza no sería a tiros, ni a gritos, sería con silencio, con los ojos en los ojos, con verdades, desnudas y con un nombre susurrado en cada rincón del imperio. Intentaron robar, volvió. La invitación llegó por correo electrónico, discreta, sin logo ni firma, solo una frase: cena de cierre, exclusiva, presencia obligatoria. Catalina leyó el mensaje con una leve sonrisa. Rodrigo, a su lado, ni siquiera se molestó en preguntar de quién era. Sabía que era una llamada de los vencedores. Emilio ya se había quitado de en medio. El imperio por fin era suyo. La reunión tuvo lugar en una mansión a las afueras de la Ciudad de México. Una propiedad histórica y tranquila, con columnas coloniales y jardines impecablemente cuidados. A la mesa estaban sentados todos los involucrados en la caída del magnate: abogados, directores, inversionistas y políticos discretos. Todos menos Valeria. Había desaparecido desde su última visita al hospital. Rodrigo fingió indiferencia, pero su ausencia le molestaba. La cena empezó con brindis, bromas y una euforia contenida, como si el dinero ya estuviera en sus cuentas, pero aún así les estuviera prohibido hablar en voz alta. Ni siquiera mencionaron el nombre de Emilio. Era como si, al borrarlo, también hubieran borrado su existencia, hasta que se apagó la luz. Literalmente, las luces del pasillo parpadearon. Hubo un breve corte de luz, luego oscuridad. Solo quedó la luz de las velas. «Debe ser una tormenta», dijo alguien intentando sonar indiferente. Catalina frunció el ceño. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió y por ella entró un hombre con un traje oscuro, apoyado en un noble bastón de madera, con el rostro parcialmente cubierto por las sombras, pero con unos ojos que todos los allí presentes reconocieron al mismo tiempo: Emilio. El silencio era absoluto. Nadie se levantó, nadie dijo nada. Solo los vasos temblaron ligeramente sobre la mesa. Rodrigo fue el primero en hablar. «Esto no es posible». Emilio dio un paso adelante, luego otro. Con cada movimiento, su bastón golpeaba el suelo con un sonido sordo, como el tic-tac de un reloj anunciando el fin. «Yo también pensé eso, cuando desperté bajo toneladas de escombros y escuché sus voces alejándose», dice con voz firme. Catalina palideció. Sus dedos aferraron la servilleta con fuerza.
¿Cómo? Balbuceó, con ayuda de una mujer más leal que todos. Ustedes juntos, respondió Emilio con un leve sorriso. Miró a su alrededor. Diego no vino. Desapareció, respondió uno de los abogados, casi sin voz. Cobardía hasta el final, murmuró Emilio. Luego sacó un pequeño pendrive de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa frente a todos. Aquí está todo. Contratos, falsificados, transferencias, grabaciones, conversaciones que ustedes no sabían que yo escuchaba. ¿Saben qué es lo más interesante de un traidor? Que siempre cree que el otro duerme más que él. Rodrigo se levantó bruscamente. ¿No tienes pruebas legales? Emilio lo miró a los ojos y, por primera vez, sonrió de verdad. No vine a denunciarlos. Vine a mirarlos, uno por uno, antes de sacarlos de mi vida, porque lo peor que le puedes hacer a una rata no es matarla, es cerrar la puerta y dejarla vivir consigo misma. Puso las manos en su bastón, respiró hondo. Ustedes ya están muertos, solo que aún no se han dado cuenta. Se dio la vuelta lentamente y salió de la habitación sin que nadie se atreviera a detenerlo. Y al cruzar el umbral, vio a Valeria esperándola en el jardín. Le sonrió. Ella llevaba la mano de Rosa. Emilio miró al cielo. Estaba oscuro, sí, pero no tanto como las almas que acababa de dejar en la mesa. Ellos pasaron 5 meses desde aquella noche en que Emilio Santa Cruz reapareció ante quienes intentaron enterrarlo vivo. Los medios nunca lo supieron. Ningún titular cubrió su regreso. Ninguna cámara lo grabó caminando por la calle, ni hubo ningún anuncio público. Fue como si hubiera decidido desaparecer por segunda vez, pero esta vez por voluntad propia. De hecho, Emilio se había retirado a un pequeño pueblo del interior de Puebla, un lugar donde las calles aún eran adoquinadas y las mañanas olían a pan recién hecho. Allí alquiló una casa sencilla con jardín en la parte trasera y un tranquilo porche donde le escribía cartas a Valeria, aunque sabía que ella lo vería todos los días. Rosa vivía a pocos metros de distancia, no como enfermera, sino como compañero. Con ella, Emilio aprendió a cocinar, a cuidar a un perro rescatado, a regar las plantas antes del amanecer. Cosas sencillas, pero que parecían grandiosas para un hombre que había pasado décadas rodeado de números y soledad. Valeria también venía los fines de semana. Había roto todo vínculo con Catalina. Se había cambiado el apellido. Había comenzado una nueva vida. Nunca imaginé vernos así, dijo una mañana mientras servían café. ¿Así cómo? Enhorabuena, respondió sonriendo. Emilio bajó la mirada. Tocó la taza con dedos marcados por el tiempo, por la reconstrucción. Durante años creí que el poder me protegía, dice con voz serena. Pero al final me protegió el silencio. Y una mujer que ni siquiera sabía quién era yo. Rosa, escuchando desde la cocina, sonrió sin decir nada. En la ciudad, Emilio usaba otro nombre. Don Elías, decían sus vecinos. Un caballero educado, un poco callado, pero siempre amable. Algunos creían que había sido maestro, otros abogado. Nadie sabía que este hombre de andar lento y mirada profunda había sido imperios comandados, y no importó. Porque ahora Emilio comprendió que tenerlo todo no es poseer, pero pertenecer. Pertenecer a alguien que te escucha sin interés. Pertenecer a una rutina sin máscaras. Pertenecerte a ti mismo. Nunca volvió a usar traje. Nunca volvió a subirse a una limusina. Pero en ese pequeño balcón, escribiendo lo que quizás sería su biografía, o solo un desahogo, dejó un párrafo subrayado para el mundo que algún día pudiera leerlo. Me caí desde el lugar más alto, y fue justo ahí, entre polvo y traición, donde encontré lo que más buscaba, el alma que había perdido en el camino. Y allí,
Al final de 1900, la tarde, con Rosa a su lado, un perro durmiendo a sus pies y Valeria riéndose de algo sin importancia. Emilio Santa Cruz cerró los ojos. No por dolor, de paz. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, dale like. Comenta qué parte te dejó sin aliento. ¿Fue la traición? ¿La reaparición? ¿O el renacer silencioso de un hombre destruido por dentro? Queremos leerte y no olvides suscribirte para más relatos que podrían ser reales y que definitivamente te van a marcar.